Ya se está conectando la ministra Marta Carvajalino porque también en los últimos días, en las últimas horas, muchos mensajes que vienen y van a través de las redes sociales en donde se cuestiona el proceso de entrega de tierras por parte del gobierno nacional, la promoción de la reforma agraria también en el Congreso de la República, lo que ha sido el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras, que desde un principio de este gobierno se dijo pues que estaba comprando o recibiendo las tierras con sobrecostos, que estaba entregándole a campesinos tierras improductivas. Pues bien, el gobierno quiere aclarar todas estas cifras, todos estos resultados y hacer un balance de lo que ha sido la política de restitución de tierras en nuestro país, que también se puede decir es una prioridad, es una bandera de esta administración, de la de Gustavo Petro, ¿no? Ujú. Sí, sin duda, pues es una de las banderas de este gobierno. Es uno también de los grandes logros que resalta el mismo presidente Gustavo Petro, porque además no sé si vio Paola que él ya en estos días empezó a hacer como un balance, ¿no? De Un que corte de recibió, cuentas. sí, de que recibió y que está entregando en términos de desempleo, inflación, reducción de la pobreza, de la desigualdad. Dice que, por ejemplo, 5 millones de personas salieron de la pobreza. Bueno, en fin, digamos que una serie de tal cual corte de cuentas de cara a pues la entrega, el empalme que tiene que iniciar con el próximo gobierno y que ya a Gustavo Petro le queda 1 mes y 7 días, ¿no? Lo que sucede aquí es que al ser una de las banderas, pues también tienen unas cifras que para muchos, incluso la exministra Cecilia López, resultan llamativas y un poco las mira con Dulidad, incredulidad, sí, sí. incredulidad y sale a cuestionar qué tan cierto o no es ese balance en términos de esto realmente es posible, es esto que nos están diciendo lo que realmente sucedió. Y yo creo que ahí sí es importante que la misma ministra de Agricultura pues aclare qué es lo que está pasando y por qué hay dudas sobre esta cifra y sobre lo que el gobierno ha salido, digamos que a celebrar y a reconocer como un avance importante en tema de entrega de tierras y reconocimiento y restitución. Pues precisamente para hablar de eso está conectada con nosotros a esta hora la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. La saludamos aquí en De Frente. Gracias, ministra, por este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por abrirnos este espacio y por hablar de un tema tan importante para el país y un tema trascendental para la paz como lo es la reforma agraria. Así es, sí señora, es un tema muy importante, muy serio que hay que tratar con absoluta profundidad, como se llama nuestra sección, y que hay que aclarar, ¿no? Porque esto ha generado pues distintos pronunciamientos, ya lo mencionaba y lo recordaba Mariana, pero además una especie de enfrentamiento, si se quiere, si se puede decir así, entre usted y la exministra Cecilia López, quien no está de acuerdo con las cifras que está entregando en este momento con relación a la restitución y la entrega de tierras a los campesinos en nuestro país. Pero hablemos antes de este tema de la polémica sobre el contexto. ¿Cuáles son las cifras que tiene el gobierno? ¿Cuál, digamos, es el balance que se hace con relación a entrega de tierras? ¿Y qué es lo que no le cuadra a la exministra Cecilia López, ministra Carvajalino? Yo quisiera empezar con una premisa y es que la ministra Cecilia y las nuestras son las mismas y están reflejadas en un instrumento que construimos desde el 2023, cuando yo fui viceministra, que es el contador oficial de la reforma agraria. Nos dimos a esta tarea para poder poner de manera pública y transparente la gestión que se hacía sobre los temas de tierras. Entre otras cosas, te cuento porque venía yo de la Procuraduría General de la Nación haciéndole seguimiento a las cifras del acuerdo y habíamos encontrado cosas que nos preocupaban. Por ejemplo, que se ponían como metas del cumplimiento del acuerdo de paz, registros de títulos de adjudicación de baldíos y de bienes fiscales del 80, 90, del 2000, 2010, antes del acuerdo de paz. Se registraban actos muy antiguos y que entonces se contaban como cumplimiento de paz, o que simplemente ante la entrega material, eso pasó, digamos, de manera muy clara,
Con la entrega ya de un predio que había sido titulado y registrado con anterioridad, se cumplían metas del acuerdo de paz. Entonces hicimos este contador. Este contador ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Agricultura y es un contador que desagrega de manera clara todos los procesos. ¿Cuáles son los procesos en la gestión de tierras? Yo hablaría de 3 procesos muy importantes. El primero tiene que ver con la formalización de la propiedad, esa meta de 7 millones de hectáreas que está en el acuerdo de paz, que tiene que ver con reconocer esa situación de tenencia de los campesinos que ya están en un predio, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras. Ahí nosotros hemos hecho un proceso muy importante y te voy a leer los datos que son los que están publicados en el Ministerio de Agricultura. Hemos formalizado 2.2 millones de hectáreas. De esas 1.213.000 ya tienen el título, fueron registradas en las oficinas de instrumentos públicos. Ahí recordemos, hay bienes de propiedad privada, bienes fiscales y baldíos, que lo que estamos haciendo es reconocer a quien ya está ahí para que pueda, si se quiere, mejorar el acceso a bienes o servicios. Tenemos 705.000 hectáreas en proceso de registro en las oficinas de registro. Los registradores deben hacer varias verificaciones. Es un volumen muy grande que nunca antes se había visto y hemos tomado varias medidas, entre esas el decreto 033 del 2025 que nos permitió agilizar el proceso de adquisición y de formalización. Y tenemos una actuación que me parece en este debate muy importante. Hemos formalizado títulos de otros gobiernos que nos ya han formalizado y llevado a registro por 298.000 hectáreas. Incluso hay que decirlo, estas personas en el proceso de formalización de propiedad tienen títulos, tienen una posesión continua, tienen una ocupación continua dependiendo de la calidad del bien que tienen, y a estas personas nadie puede ir a sacarlas ni por vías legales ni por la violencia de sus predios, salvo que haya una decisión judicial en su contra. Bien, ahora vamos con el segundo proceso, el proceso de adquirir tierras para llevarlas al Fondo Nacional de redistribuirlas, ponerlos en manos de campesinos y campesinas, quienes no tienen pueblos indígenas. El primer proceso que hay que hacer para entregar tierras es comprarlas. Nosotros hemos hecho una gestión muy importante, una gestión que no tiene antecedentes desde hace muchas décadas. Hemos comprado a particulares. Recuerden que aquí hicimos un acuerdo inicial en el gobierno, donde estuvo el senador Iván Cepeda, donde estuvo José Félix Laforí, presidente de Fedegan, donde estuvo el conjunto del gobierno nacional, para que los particulares pusieran de manera voluntaria los predios grandes, altamente concentrados, que no se encontraban debidamente explotados, en manos del gobierno nacional para ser redistribuidos. Y aquí apostarle a un acuerdo nacional para la paz que pudiera sacarnos de esa disputa por la tierra. Bien, debemos como 133.000 hectáreas a particulares, incluyendo los acuerdos que tenemos con los ganaderos afiliados a Fedegan. Tenemos 60.000 hectáreas en curso para finiquitar esos procesos de adquisición. Ahí sí hay escrituras, porque tenía que el particular entregárselo a la nación y la nación incorporarlo al Fondo Nacional de Tierras. Pero además hemos hecho una gestión muy importante, y es que esos bienes, el Fondo de Reparación de Víctimas, que entregaron los pares que debían ser monetizados y adecuadamente administrados para reparar a las víctimas por la vía administrativa y que no se estaban administrando adecuadamente, los compran con ese valor la unidad para las víctimas en la reparación administrativa y nosotros los disponemos para la agraria. Así como lo hemos hecho con el FRISCO, que es este fondo que administra la Sociedad de Activos Especiales por el mecanismo de enajenación temprana. Hay que en estos fondos no propietarios, hay medidas judiciales que afectan estos bienes no pueden ser ocupados por quienes se llaman los afectados o por quienes los entregaron, los paramilitares que los entregaron, deben ser dados por terceros independientes. Y allí hemos encontrado cosas bastante complejas, testaferros de los afectados, ocupaciones irregulares, incluso sustracción de esos bienes de los inventarios de los fondos. Allí hemos comprado ya 30.000 hectáreas que ya están registradas, están en el Fondo Nacional de Tierras y estamos finiquitando los procesos de 138.000 hectáreas. Bien, compramos estos predios, van al Fondo Nacional de Tierras y luego viene una gestión importante que es la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados para poder también alimentar de tierras. Tenemos un dato de 314.000 hectáreas en procesos agrarios, fundamentalmente en el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, que deben retornar a la administración de la nación, a la Agencia Nacional de Tierras como representante de la nación en ese proceso, y que deben disponerse después en manos de la reforma agraria. Ahí hay una gestión al fondo de 806.000 hectáreas, pero todavía no te he hablado del proceso de entrega, que es quizá donde tenemos la mayor polémica hoy en día.
Sí, antes de hablar de ese proceso de entrega, ministra Marta Carvajalino, yo quisiera devolverme a eso que usted estaba mencionando sobre lo que ha sido el tema de la adquisición de tierras para su redistribución. Y es que recuerdo que se ha denunciado desde que estuvo incluso en la Agencia Nacional de Tierras el señor Gerardo Vega, eh, pues que se han conocido casos de tierras que se compraron con sobrecosto y además improductivas. Eso es una crítica que hoy también sale a relucir, incluso lo recuerda el señor Aurelio Suárez a través de su cuenta de X, que donde también le pone un mensaje a usted y donde responde los cuestionamientos de Cecilia López. Y quisiera que usted nos explicara eso, digamos, cómo se arregló, porque sí hubo un problema de compra de tierras con altos costos y además improductivas por parte de la anterior administración de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Eso en qué está en este momento? De hecho, hubo un informe de la Procuraduría General de la Nación que advirtió una relación de casos. La Agencia Nacional de Tierras en su momento hizo varias denuncias sobre procesos de adquisición que podían presentar irregularidades. Será la Fiscalía General de la Nación la que pueda dar cuenta de esas investigaciones. Nosotros hemos adoptado unas medidas desde el 2023. Cuando yo asumí la cartera en junio del 2024 como ministra, empezamos a sacar unos lineamientos que caracterizaban la forma de comprar los predios. Ve, quisiera hacer una claridad. Hay predios que se compran para pueblos indígenas. Esos predios tienen un procedimiento particular. Se ha hablado mucho de unos predios de caloto. Esos predios que se han comprado en caloto son para pueblos indígenas, comunidades campesinas, en el marco de algunos de los arreglos de gobernanza en el Cauca que nos han permitido generar incluso participación de gremios como Azoca, que nos han permitido pensar en la reconstrucción social. No todos los predios, por ejemplo, los de los pueblos indígenas, tienen que tener capacidad agropecuaria porque allí lo que se mira es la relación de ancestralidad. Pero en efecto, si estamos comprando predios de destinación para la reforma agraria, para las comunidades campesinas, tienen que cumplir unos requisitos. Y si esos requisitos no se cumplen, pues el funcionario que hizo el procedimiento administrativo tendrá que responder penal, fiscal y disciplinariamente. La instrucción que nosotros tenemos es que toda denuncia que llega al Ministerio de Agricultura la hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público, de la Contraloría General de la Nación y por supuesto de los entes que investigan la habilidad penal, y esto entonces pues deberá avanzar. Ministra, y yo quisiera entonces que si nos pasara a explicar cuál es el asunto con la diferencia o si la distancia entre las tierras entregadas y las que ya se encuentran con el registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, que es, podríamos decir, el principal señalamiento o duda que pone sobre la mesa la exministra Cecilia López. Entonces vamos a ese tercer proceso, la entrega de tierras, ¿cierto? Nosotros entregamos bienes baldíos recuperados, baldíos, bienes fiscales adquiridos y bienes de uso público que tienen una definición. Eso es todo lo que se entrega y que está ya en el Nacional de Tierras. ¿Qué tenemos allí? Hemos hecho entregas definitivas que ya tienen registro en la ORIP porque pasaron el proceso de parcela por 94.000 hectáreas. Las oficinas de registro en públicos 48.000 hectáreas y avanzamos en los subsidios de compra con los registros o con los implementos que ellos tienen por 968 hectáreas. Tenemos 206.000 entregas provisionales y quiero explicar qué son estas entregas provisionales. Yo compro un predio de 1.100 hectáreas que tengo que distribuir en 100 familias. Aquí estamos haciendo redistribución, no estamos haciendo una predios, sino que esa tierra altamente concentrada, generalmente dedicada a la ganadería extensiva, pues yo la pongo en manos de muchas más familias para cambiar un uso agrícola, es lo que esperamos, y que pueda trabajarse esa tierra. Eso implica que yo tengo que elegir los beneficiarios, que tienen que pasar por un comité de selección, que tienen que cumplir las condiciones del rezo, que tienen que cumplir las condiciones legales y reglamentarias para hacer la reforma agraria, y además hacer el proceso de parcelación, que es un proceso en el cual todos los que ingresan al predio tienen que estar de acuerdo, donde debemos revisar dónde están las fuentes de agua, los accesos a las vías, para que todas las personas que van a tener una unidad, una parcela allí, o los procesos asociativos tengan las condiciones para producir esa tierra. Esas provisionales se hacen sobre los bienes que están en el Fondo Nacional de Tierras o que tienen una administración delegada. Es decir, tenemos la facultad legal y reglamentaria para autorizar a beneficiarios de la reforma agraria a que ingresen y exploten el predio.
y aseguramos esa relación de tenencia con un acto administrativo de entrega provisional sobre bienes que son de la nación. En ese sentido, yo quisiera ser absolutamente clara. Aquí creo que la preocupación de todos, y lo ha dicho también la exministra, es que a esos campesinos que están en esos predios nadie los pueda sacar. Es muy desafortunado que se intente poner un manto de duda o de legitimidad de la actuación de estas entregas provisionales cuando están llegando actores armados a amedrentar, a poner en riesgo a los campesinos que han entrado a trabajar estos predios, como lo hemos visto en el caso de Popes, de Buenavista en Córdoba, como también en los casos de Tuluá y en Antioquia. Porque aquí lo que se está diciendo es que esa gente no debería estar ahí. Y yo lo quiero decir con absoluta claridad. Son bienes de la nación. La gente que está ahí tiene autorización de la autoridad agraria, en virtud de lo cual es deber del inspector de policía, del alcalde, del gobernador, del conjunto de las autoridades nacionales, como lo hemos venido también solicitando, defender y proteger a quienes estos predios no están desamparados, nadie los puede sacar. Es tan claro así que quienes están intentando sacarlos están usando la violencia, la intimidación. Ahora coincidimos todos y todas, debemos avanzar a procesos de adjudicación definitiva, que permitan a nosotros asegurar esa parcelación, que nos permitan asegurar los títulos y el registro de esos títulos. Yo creo que ahí no hay mayor discusión. Creo que la discusión está en generar una duda sobre si tienen el legítimo y válido derecho de permanecer en esas tierras y si como Estado tenemos la obligación de protegerlo, y yo creo que es un absoluto sí. Y aquí yo creo que se está gestando una especie de lo que le vienen diciendo a la gente es que tiene que salir de los predios. Y parece que los datos de esos procesos en extinción de los predios en el Frisco administrados por la SAE o de terceros que estaban allí como testaferros de los paramilitares del Fondo de Reparación de Víctimas tienen que ver con estos procesos, y entonces aquí lo que se quiere es sacar a la gente por medio de la violencia y ojalá no terminen legalizando el despojo y el desplazamiento. Yo traigo a colación más o menos en 1997-1998 sacar una ley para poder proteger a esos campesinos que estaban siendo despojados por la violencia, que se vieron obligados a vender sus predios, a abandonarlos, para que después llegaran terceros con actores armados a regularizar ocupas que no podían estar tan ley. Y nos tocó, recuerdan, hasta Naciagas, suspender el registro en muchas zonas del país, los comités de víctimas, y no porque hubiera un desamparo legal o activo, sino porque hubo violencia, y una violencia que buscaba el despojo. Yo lo digo con absoluta, esas 206.000 hectáreas en entrega provisional tienen amparo administrativo y amparo legal, tal como en casos muy antiguos que vino a resolver este gobierno. El predio de las catas en Ayapel se entregaron después de que la Dirección Nacional de Estupefacientes los pasaba al INCODER, se entregaban de manera provisional y tocó muchos años después, esperemos que eso no pase, llegará a ser el proceso de parcelación que en ese entonces no se quiso hacer. Sí, justamente, ministra, y usted me da pie para hacerle una pregunta final, y es que esperan que eso no pase ni que se demore tantos años, y justamente la exministra Cecilia López dice, es que gestionar no es entregar, pero aquí lo que usted nos está diciendo es que sí está garantizado que estas tierras, estas hectáreas, aunque no tengan el registro ante la ORIP, sí van a ser, pues, entregadas, valga la redundancia, a las personas que ya pues se las prometieron, a los campesinos que ya se los prometieron. Y eso entonces, ¿cuánto puede tardar? Porque usted nos habla de un proceso, pero en fechas o en años o en meses específicamente, ¿cuánto puede tardar eso? Porque ya ahorita ustedes se van del gobierno, y entonces ahí, ¿quién le va a responder a los campesinos? Tendrá que responderle la autoridad administrativa, porque todo lo que nosotros hemos hecho es un proceso administrativo que está arreglado. 350.000 hectáreas han sido entregadas materialmente a familias campesinas. De esas 350.000 hectáreas, 94.000 tienen un título de adjudicación definitiva de MIDA, 48.000 tienen un título que está en proceso de registro, y tenemos 206.000 en entregas provisionales. ¿Qué debería pasar allí? Nosotros sacamos un decreto muy cuestionado en su momento porque agilizaba los trámites para poder avanzar más rápido frente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en los casos que debíamos protocolizar, y allí nosotros estamos avanzando, tenemos un plan de choque y esperamos llevar hasta el 7 de agosto todas nuestras gestiones administrativas a buen término.
pero ninguna entrega provisional ni ningún título de adjudicación aún está en curso el proceso de registro, goza de duda alguna frente a la posibilidad y validez jurídica. ¿Y eso qué implica? Que nosotros hoy tenemos el Estado, independientemente del gobierno, tiene que salir a amparar esas relaciones de tenencia y de entrega material, porque esos actos de reforma agraria ingresaron de la autoridad administrativa, lo que es de la autoridad de agricultura, es que esas decisiones gozan de validez y de legalidad, y que aquí no existe, como se ha querido decir, una duda sobre que estos campesinos van ahí. Si hubiese alguna duda, no los estarían atacando por medio de intimidación y de la violencia, estarían atacando por otras vías. Cuando usan la violencia es porque es que hay un respaldo jurídico. Ahora bien, nosotros tenemos con la Superintendencia de Notaría y Registro un equipo dedicado a hacer el proceso de registro. Ha venido, o sea, no en vano tenemos estas 300 hectáreas de formalización, 1.200.000 de formalización, esas 9.000 registros, esas 48.000 en curso. Y esos procesos administrativos no se pueden reversar, salvo que llegue alguna decisión que a mi juicio sería inconstitucional y regresiva para el avance de la reforma agraria. Ministra, una última pregunta porque le estamos perdiendo la comunicación, se nos está entrecortando un poquito, no sé si es la señal nuestra o la suya. Bueno, el caso es que acaba justamente de publicar un video su director de la Agencia Nacional de Tierras, el señor Felipe Harman, en donde dice que va a radicar 5 denuncias contra testaferros y narcotraficantes por amedrentar a los campesinos a los que les están entregando fincas recuperadas para la reforma agraria. No vamos a permitir que el terror, las amenazas y el desplazamiento forzado vuelvan a ser las herramientas con las que las mafias concentran la tierra en Colombia. ¿Qué se sabe de esto? ¿En dónde están esas fincas donde están llegando pues estas personas a amedrentar a los campesinos? ¿Quiénes son estos testaferros o narcotraficantes? ¿Usted nos puede adelantar algo de esta denuncia que dice el doctor Harman que va a interponer esta tarde? La agencia documentó también la solicitud de Agricultura los sucesos que han puesto en riesgo la integridad y la vida de los sujetos de reforma agraria, como le he mencionado en Puerto López, como le he mencionado en Buenavista. Son predios que vienen del proceso de adquisición con la Sociedad de Activos Especiales, predios donde los afectados en ese proceso judicial no deberían tener ninguna relación y no debería existir, digamos, nadie reclamando jurídicamente esos predios. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. Y por supuesto tememos como gobierno nacional que aquí se esté fraguando una contrarreforma como lo tuvo este país en el 72, como lo tuvimos después del 94 y muy de manera aguda después del 2002, de violencia y de despojo que termina sacando al campesinado a sangre y fuego de sus territorios. Y entonces también, además de las denuncias, hemos convocado el comité de esa resolución conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura para asegurar los procesos misionales, donde convocamos a las autoridades territoriales a ejercer y desplegar todas las medidas de protección. Yo lo digo con absoluta claridad, aquí no hay una discusión jurídica sobre el derecho que tienen estas personas sobre estos bienes, porque han ingresado a los bienes de la nación con una autorización cumpliendo todos los requisitos. Aquí lo que hay es un intento de violencia para amedrentar a los beneficiarios de la reforma agraria, para que abandonen los predios y para que particulares inescrupulosos recuperen o retomen esos procesos tal cual como lo tenían antes del proceso de enajenación temprana. A mí me parece que podemos discutir todas las cifras, discutir su alcance, su conceptualización, pero no podemos poner en duda que quienes han ingresado a los predios por autorización de quien representa a la nación, la Agencia Nacional de Tierras, tienen que ser protegidos y amparados por el Estado, y vamos a desplegar todas las medidas necesarias, las denuncias nacionales, internacionales, la solicitud de acompañamiento de la sociedad civil y los mecanismos institucionales que tenemos como gobierno nacional para proteger la garantía que tienen estas personas permanecer trabajando y produciendo alimentos, que es el sentido de la reforma agraria, retornar a la paz y hacer del campo un campo productivo. Bueno, pues ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, muchas gracias por estos minutos aquí con nosotros en De Frente, y por supuesto que seguiremos muy pendientes de toda esta gestión de las denuncias que esta tarde radique la Agencia Nacional de Tierras y de lo que siga pasando con este tema tan importante que es la reforma agraria en Colombia. Feliz día. Feliz día, que estén muy bien.
Gracias. Hasta luego. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.